Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de taller y el día de hoy vamos a dar inicio con lo que son los diferentes textos, en este caso los funcionales, y es donde predomina la función apelativa o conativa del lenguaje. La función apelativa es aquel mensaje escrito o hablado, el cual tiene la capacidad de convencer o persuadir a la gente para cometer alguna acción. Esta la podemos identificar fácilmente en lo que es la publicidad o en discursos como la política. Estos textos funcionales se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. En ocasiones, los textos funcionales nos indican además los materiales que se requieren para lograr lo que deseamos o necesitamos hacer. Con eso se logra hacer que el receptor entienda lo que se debe realizar y para ello se establecen una serie de indicaciones. Se les llama funcionales porque cumplen con una función específica y no son de recreación. Existen diferentes tipos de textos funcionales, desde una receta de cocina hasta lo que se puede llamar pues algún tipo de remedio. Luego entonces podemos entender que los textos funcionales son generalmente instructivos que cuentan con características comunes, las cuales cumplen con una función que las caracteriza. Dentro de las funciones nosotros podemos encontrar lo que es narrar, convencer, explicar. También puede ir una solicitud de empleo, de beca, una oportunidad. Existen también de índole personal, entre los que se encuentra lo que es un currículum de vida, escolares. Ahí podemos nosotros anotar lo que son los cuadros hipnóticos, los mapas conceptuales. En los laborales, lo que es la carta a petición y la solicitud de empleo. Cabe señalar que existen tres tipos de textos persuasivos: el personal, el escolar y el laboral social. Dentro de los textos escolares, se puede decir que son documentos en los que se registra o expone información que evidencia la aprehensión de saberes, por lo tanto, los procesos, tanto las enseñanzas como el aprendizaje. Estos textos cuentan con lo que son características externas y todo depende de la estructura del mismo. Podemos disponer de información, ya sea en párrafos, en listados, en esquemas, en diagramas, bosquejos, palabras claves, fichas, figuras, títulos, subtítulos. Estas características se vinculan con lo que son los prototipos textuales o estrategias que se presentan en el texto. También pueden presentar lo que son las cronologías de hechos, es decir, narraciones, enumeración de aspectos o elementos que consiste en lo que es la descripción, exploración de datos, sucesos que consisten en la exposición, disertación de ideología, de posturas, creencias, que es la argumentación que puede manifestarse a través de lo que son los informes, explicaciones, diálogos, entrevistas, que consisten en lo que es la conversación. Por lo que respecta a los textos personales, son textos que una persona elabora para satisfacer alguna necesidad de sí misma, es decir, tener una intención comunicativa personal específica. Las propiedades de estos textos son la adecuación, que determina las palabras que son apropiadas para establecer la comunicación, tomando en cuenta las características así pues de lo que es el enunciado, y la reacción que se basa en provocar, que se busca provocar en él. La cohesión consiste en ligar las frases de tal modo que el
paso de una a otra no se rompa ni que tenga una continuidad lógica. Y la coherencia que se termina cuando el contenido gira alrededor de un solo tema o referente a él. Dentro de los ejemplos de textos funcionales propios tenemos lo que es el diario, que es un tipo de texto y el autor narra lo más relevante que le ocurre día a día, incluye las impresiones, opiniones, reflexiones que éstas producen. La memoria, que se refiere a los recuerdos que el autor plasma en un escrito sobre personajes conocidos de su época o algún hecho que presenció y del cual dio fe. La autobiografía, que es cuando el autor cuenta su propia vida y expresa sus ideas o confianza, sus testimonios. El cuaderno de viaje. En este tipo de textos el autor va anotando lo que ve, lo que observa durante algún viaje a través de un país, de una región. Incluye también las impresiones que le produce esta experiencia. Dentro de lo que es los textos personales dirigidos a un enunciatario, aquí podemos citar lo que son las cartas dirigidas a un familiar, algo de negocios o de orden legal. El anécdota, que es un relato breve sobre algún hecho curioso o importante que nos ha ido pasando y que lo tenemos como recuerdo. Dentro de lo que son las funciones, en este caso podemos nosotros citar lo que es realmente el procesamiento del lenguaje que ya hemos visto y que es importante que vayan recordando. Que tengan excelente día.